El tiempo de los censos económicos 2024 está en marcha. Entrevistadores del INEGI visitarán a tu empresa. Te da la mano información que cuente las actividades principales de tu negocio, como por ejemplo, ¿en qué sector te desarrollas? ¿Cuáles son las características de tus productos o servicios? De los servicios que prestas, ¿cuáles son los más importantes? Entre otras. Recuerda, la información de tu negocio será estrictamente confidencial y solo se usará para fines estadísticos. Es hora de participar. El tiempo cuenta y tu negocio también. Censos Económicos 2024. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Estás Viendo y No Ves. Mi nombre es Gustavo Arriaga. Hoy con una invitada muy especial porque vamos a hablar de medicina ancestral y es la psicóloga Alejandra Armenta. ¿Qué tal? Buen día, buen día. Ok, bueno, pues aquí vamos a ir empezando con el tema. Alejandra está muy metida en la medicina ancestral y queremos que la gente sepa el bien que puede hacer la medicina ancestral, porque ahorita realmente las personas están necesitando volver a lo básico, ¿no? ¿O tú cómo ves, Ale? Sí, volver a sus orígenes. Sí, de hecho la medicina alópata pues nace de la ancestral, ¿no? Así es, anteriormente, bueno, nuestros ancestros se curaban con la medicina netamente de las plantas y lo que hizo la alópata fue hacer el extracto de las plantas y es lo que nos dan actualmente. Sí, me gustaría que me dijeras, porque hay muchos mitos, ¿no? Al final, digo, mitos de que las plantas lleguen a ser hasta malas, ¿no? Así es. Si nos puedes decir, porque han ido creando mitos cuando en realidad, pues las plantas por algo están, ¿no? Así es, bueno, yo creo que lo que nos da la naturaleza por algo están ahí. Cada elemento que hay en la naturaleza tiene su razón de ser. Y las plantas, pues es una parte básica y fundamental tanto para la alimentación como para la sanación, tanto del cuerpo como del espíritu, del alma. Entonces, podríamos empezar desde la manzanilla, desde la hierbabuena que nos los tomamos, el té de azahar, de té de boldo, moringa y todas esas cosas, hasta irnos remontando un poquito más atrás, que era lo que utilizaban nuestros ancestros en la cuestión de la sanación espiritual y para sus ceremonias, que viene siendo desde el peyote, los hongos, San Pedro, hasta la ahorita famosa ayahuasca, que es lo que está un poquito más en boga. Ok, ¿me podrías decir, por ejemplo, qué es el San Pedro? Sí, claro, el San Pedro es un cactus muy parecido al peyote. Okay. El peyote se da a nivel de tierra y es como una florecita, como con gajos verdes. El San Pedrito es el cactus que te crece 1.5 metros, 2 metros. Uh-huh. Entonces, ese que crece hacia arriba, te ocasiona una introyección Sí. muy fuerte. Considero que de las plantas medicinales es una de las más fuertes, el San Pedrito, y es oriundo de aquí de México. Se da tanto en el desierto de San Luis Potosí, de Chihuahua, y se da en Sonora. Ok. ¿Cómo es que las plantas son conocidas por nuestros ancestros? ¿Qué les lleva? O sea, por ejemplo, ¿de qué se enfermaban las personas antes? Bueno, yo creo que tenían enfermedades, tanto enfermedades comunes, vamos, se podrían de dolor de cabeza, podrían tener que les diera enfermedad del estómago, pasando a otras enfermedades como la temperatura, que con qué nos la controlamos. Actualmente se sabe que la temperatura la puedes controlar de hecho, con lechuga, la puedes controlar con manzana, te ayuda a bajar la temperatura también. Si estás enfermo del estómago, puedes tomarte de hierbabuena. Si tienes, no sé, dolor de cabeza o lagañas en los ojos, bueno, te puedes echar gotitas de manzanilla. Entonces, son conocimientos que ellos van adquiriendo desde los primeros hombres
a base de experimentación, a base netamente empírica. Entonces era experimentación porque era lo que tenían a la mano, no había otra cosa. Entonces empiezan a experimentar en ellos mismos y ellos empiezan a adquirir ese tipo de conocimiento y lo empiezan a pasar de generación en generación. Y a diferenciar, ¿no? Porque de hecho yo creo empezaron a comer plantas por hambre, ¿no? Así Y las es. otras las empezaron a separar por medicina, ¿no? Así es. Empiezan a experimentar con ellos mismos y saben cuáles para satisfacer el hambre y cuáles son las que nos empiezan a tener unos efectos de sanación. Se dice también, por ejemplo, que cuando estaban en guerra o cuando estaban combatiendo, pues también se les llegaba a dar para aliviarles el dolor o curarles, ¿no? Así es. O si no, operarles, ¿no? Pues sí, de hecho, cuando aquí llega Hernán Cortés empieza a dar cuenta de la capacidad médica que tienen, especialmente en la península, en los mayas, o sea, se encuentran cráneos, de hecho, hasta perforados, o Ujú. sea, perfectamente con un círculo, hasta, hasta, ah, hasta ese grado había llegado la medicina aquí en México sin saberlo, sin tener ese conocimiento los europeos. Entonces es paulatinamente como se va adquiriendo cierto conocimiento, también se van adquiriendo ciertas habilidades para tratar ese tipo de conocimiento y conjuntarla con las plantas medicinales. Ok, es de verdad que el tema es muy, muy interesante. Qué bueno que es una especialista en eso. Decía que tienes ya muchos años dedicados. ¿Nos podrías decir qué te llevó a estudiar las plantas? Sí, claro, mira, yo de formación soy psicóloga social, egresada de la UAM. Ay, te podría explicar que a cierta edad, en la preadolescencia, se nos caen los dioses. Sí, Entonces te das cuenta que mamá no es la mujer maravilla que pensabas y papá no es Superman. Te empiezas a dar cuenta que es una persona común, corriente y con muchos defectos. En ese momento, cuando a ti se te caen los dioses, buscas en qué creer o en quién creer. Entonces es muy fácil que la gente entre a grupos de drogadicción, de banditas, de sectas, o se meta muy fácilmente a ciertas religiones, bla, bla, bla. Pero también hay una opción que la gente intelectualiza y trata de saber por qué de todo lo que le está pasando. Entonces, en ujú, mi caso, me metí yo a eso, me empecé a leer libros y quería yo saber en qué creer o en quién creer. Me llega un libro de un antropólogo que es Carlos Castaneda, sí, que es muy famoso. increíble ese señor. Después de buscar en distintos libros esotéricos y religiosos, inclusive estuve un año en un convento, me doy cuenta que lo que yo busco y yo quiero es eso. Empiezo a leer a Carlos Castaneda, que te habla también de plantas de poder, de plantas mágicas. Me aviento todo su compendio de 14 libros de este hombre, que afortunadamente tuve la dicha de conocerlo en el 97 que vino a México. Entonces, desde ahí yo empiezo en teoría a conocer las plantas. Cuando entro yo ya a estudiar en la psicología, en uno de los trabajos de investigación que tenemos, nos dicen, hay que investigar qué diferencia hay entre una misa, una ceremonia chamanística ecuatoriana y una mexicana. Entonces agarro mi mochila al hombro y me lanzo a Huautla de Jiménez, Oaxaca, y ahí tengo el primer encuentro con las plantas sagradas. Llego a la comunidad de lo que era la diosa de los hongos, que es María Sabina, que Sí, todo el mundo la conoce. Llego con su hija ok. y tengo mi primer encuentro ya con las plantas sagradas, que en este caso son los hongos, que la mayoría de la gente que está un poquito en ese medio lo conocen como los niños santos. Entonces, pero yo ya traía todo el bagaje de las lecturas que yo había leído Sí, claro. desde más jovencita. Y ese es mi primer encuentro en el 2000, en el año 2000, exacto. Ok, ¿y qué encuentras? ¿Qué encuentro? Encuentro cosas muy interesantes. Mira, encuentro hay sensaciones netamente auditivas, hay sensaciones táctiles, visuales
que nunca había experimentado. En mis 5 sentidos jamás se experimenta. En teoría, psicológicamente se le llama, hay en ese momento una desfragmentación del yo, es cuando se pierde toda esta realidad tal como la conocemos y tienes acceso a otra realidad. Lo mágico de esto es que en todo momento estás consciente. O sea, en ningún momento pierdes la conciencia. Pierdes, yo creo, más la conciencia cuando te tomas unas cervezas y al otro día dices, ¿cómo llegué aquí? De verdad que, ¡ay, caray! ¿Quién me trajo? Pierdes más la conciencia ahí que con las plantas medicinales. En todo momento estás consciente y eso para mí fue algo mágico en el sentido de que sé que yo que no corría peligro porque yo abría los ojos y estaba en la realidad normal, tal y como la conozco. ¿Puedes decir que ayuda a que tus sentidos se aviven más? En ese momento. Se despierta. Así es. En ese momento se avivan todos los sentidos, se exacerban tremendamente, porque puedes escuchar inclusive, si las circunstancias en ese momento te lo permiten, puedes escuchar inclusive a kilómetros, pero lo escuchas con una fidelidad que sientes que está aquí en el oído. Okay. Sí, sí lo creo. Digo, yo con la falta de la vista, pues sí, a veces el oído percibe más uno, ¿no? Porque siempre preguntan, al no ver, qué sentido se desarrolla más? Pero es que todos podríamos hacer eso sin o con vista, ¿no? Así es. ¿No? Es nada más saber manejar los sentidos y yo creo que eso es lo que hace ese tipo de medicina, ¿no? Avivarlos, ¿no? Porque tenemos los sentidos dormidos, ¿no? Sí, en ese momento, a nivel físico, sí te aviva más los sentidos y los tenemos dormidos, desgraciadamente, porque nos apoyamos netamente en el sentido de la vista. O sea, yo energéticamente le cedo todo mi poder al sentido de la vista y no permito que los de otros sentidos se desarrollen porque como lo estoy viendo, ya no le permito qué estoy sintiendo a nivel piel, a nivel tacto, realmente qué se está escuchando en el entorno. Nada más me baso en lo que se ve. Claro. Desgraciadamente, entonces todos tenemos, así como tú lo refieres, poder desarrollar más el oído si nos enfocáramos y si lo entrenáramos y si nos lo propusiéramos, claro que se pueden desarrollar los demás. Entonces, cuando yo tomo por primera vez las plantas, me doy cuenta que lo primero que hace es exacerbar mis sentidos, todos los sentidos. Posteriormente cierro los ojos y empiezo a ver. Es algo muy, muy paradójico que yo te diga que para poder ver tienes que cerrar los ojos. Porque en esta realidad, ¿quieres ver bien? Abre bien los ojos para que puedas ver bien. Y no, ahí es, ¿quieres ver? Cierra los ojos, pero en la misma frase te está dando la respuesta. ¿Por qué? Porque vas a ver con el corazón, ya no vas a ver con los ojos. Vas a ver con tu otra parte que siempre tenemos. Así es, con lo que tenemos dormido, con lo que tenemos así como que en segundo plano, latente, pero ahí lo tenemos guardadito. Entonces vamos a darnos la oportunidad de ver con lo demás que no sean los ojos. Entonces es una regla cerrar los ojos. Entonces cuando cierras los ojos vienen cascadas en ese momento de imágenes, cascadas. Imágenes, luces, colores, figuras, mandalas, números, que normalmente es cuando sabes que ya vas entrando a tu experiencia. Ok, ¿cómo las puedes ir separando y definiendo por qué te aparece eso? Porque te está apareciendo para llevarte a un algo. Así es. ¿Qué es ese algo? Podemos pensar que cuando empieza a aparecerte eso es que vas tú entrando a tu experiencia con esa plantita. Cada plantita tiene distintas cosas que decirnos y nos lleva a su mundo. O sea, yo no traigo a las plantitas a mi mundo, a mi realidad. Es cuando yo la tomo, yo entro, la plantita me lleva a su mundo y yo entro a su mundo de la plantita. Y cada planta te dice diferentes cosas. Entonces, esa es como la entrada. Y entonces ya te va a llevar. En el caso del hongo, el hongo no es una planta que te ayude mucho a recordar, te ayuda mucho a visualizar otras partes de ti que en este momento no tienes acceso.
Ok, pues como es, el tiempo voló por el tema tan interesante y nos quedamos en eso, en el principio. Así Vamos a es. hacer un siguiente programa y seguiremos hablando de otras más plantas, ¿sale? Así Oye, es. te agradezco mucho, Ale. No, al contrario, muchas gracias. Ah, si nos puedes dar, por favor, tus redes, tus teléfonos, dónde te localizan. Sí, claro que sí. Mira, tengo el Facebook que se llama Armenta Ceremonial. Ok. Estoy como Armenta Ceremonial también en Instagram. Y el teléfono donde se nos puede localizar para realizar este tipo de ceremonias y este tipo de experiencias es en el 5587 85 77 58. Entonces, esas son mis redes sociales y ese es el teléfono. Hacemos ceremonias alrededor de aquí De diferentes municipios. de diferentes ¿no? municipios. Vamos a Querétaro, Puebla, Ok. Tlaxcala, el Estado de México, Distrito Federal, No tienen Cuernavaca. límites. No tenemos Eso, límite así hasta debe donde. ser. Sí, Perfecto. a donde nos requiera, ahí estamos. Y llevan las plantas. Nosotros llevamos requeridas. la medicina, y lo más Eso. conveniente es saber qué medicina Así es es. la conveniente, pero sí, nosotros llevamos la medicina. Qué interesante. Pues muchísimas gracias, Ale. Muchas gracias ¿Ah? a ti, Gustavo. Claro que sí. Amor, ¿te apetece mole con pollo? Sí, pero que sea de la central de abasto de Ecatepec. ¿Y qué tal unos churros? Estos son de la central de abastos de Ecatepec. ¿Y una mojarra con camarones? Sí, pero que sea de la central de abasto de Ecatepec. ¿Te apetece algo? Claro, que sea de la central de abasto de Ecatepec. ¿Y tú, vas a la central de abasto de Ecatepec? Sí, que viva la central de abasto de Ecatepec. Por frescura, por calidad, por precio, somos tus preferidos. Y ahora por 9 pesos puedes llegar en Mexibus de la línea 1. ¿Te caíste? ¿Te lastimaste? ¿Te duele tu espalda? ¿Te duelen tus rodillas? Yo no veo con mis ojos. Pero con mis manos sí veo. Soy Gustavo, masoterapeuta. Llámame, yo te ayudo. Mi número es 55 65 07 03 30.